misericordia que corrige. Y entramos ya al capítulo 6 de Primera de Corintios. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez le ha tocado armar algún aparato tecnológico sin seguir el manual de instrucciones? De repente sacó el manual y está en chino, en árabe, en cualquier idioma, menos en algo que se pueda entender. Y ahí hay que jugar con la imaginación y ver cómo armar esa cosa. Imagina que llega a tu casa una tecnología de última generación. Debes armar esta cosa siguiendo el manual de instrucciones, pero el manual viene manchado, ¿ya? No se puede ver bien. Un manual confuso, como dice ahí. En un acto desesperado, entonces, buscas ayuda entre los maestros chasquillas que conoces. ¿Sabes lo que son los maestros chasquillas, cierto? Maestros como improvisados, que hacen de todo y no hacen nada a la vez. ¿Ya? Vas a uno, a otro, y cada uno te dice algo diferente sin poder hacer funcionar aquella maravilla que tienes en tu casa. De pronto te enteras que el creador de esta tecnología anda de paso por tu ciudad. Justo llegó Elon Musk a tu ciudad y habla un perfecto español. Y además, le caíste bien y está dispuesto a ayudarte. E incluso te dice, veámonos tal día, tal hora, trae tu aparato, yo te lo arreglo. ¿Qué harías? ¿Qué harías en ese caso? ¿Seguirías consultando a los maestros chasquillos? ¿O te dirigirías al creador de esta tecnología? ¿Dónde podemos encontrar una mejor guía? ¿Con los maestros chasquillas o con Elon Musk, el creador de esta tecnología? La lógica nos diría, anda al creador, ¿cierto? Sabe cómo funciona, él mismo la diseñó. Bueno, en el caso de los corintios, lo que acabamos de leer, ellos eligieron ir a los maestros chasquillas. Con ellos iban. Por muy absurdo que suene esto, por muy absurdo que parezca, pero cuando los cristianos acuden a la sabiduría y justicia del mundo para resolver conflictos entre hermanos, ellos están prefiriendo ignorar la sabiduría y justicia de Dios que les ofrece por su gracia. Por eso conviene preguntarnos esta mañana: ¿sabiduría y justicia disponibles en el mundo o en Dios? ¿Dónde está disponible esa sabiduría y justicia? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta carta a los Corintios, gracias por tu palabra, gracias porque ha sido en estos 6 capítulos que ya llevamos de mucha bendición. Has examinado nuestros corazones y te pedimos que lo sigas haciendo, que nos sigas enseñando a ser una iglesia que no solo conoce el Evangelio, que no solo lo entiende, sino que también lo vive. Ayúdanos, Señor, baja cualquier barrera que haya en nuestro corazón y danos ese corazón enseñable, ese corazón de discípulo que quiere aprender de Jesús, nuestro Maestro. Cúbreme también con tu gracia, Señor, y seas tú, Espíritu Santo, ministrando esta mañana a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, ¿sabiduría y justicia disponible en el mundo? ¿Será que ahí tenemos que ir a buscar sabiduría y justicia? Sucede lo siguiente: cuando la iglesia acude a la sabiduría y justicia de los incrédulos, porque no puede resolver sus conflictos internos, la iglesia misma se está exhibiendo hacia los de afuera para deshonrar el nombre de Cristo. Por eso ponemos esa frase ahí chiquitita abajo: buscar justicia afuera deshonra el nombre de Cristo adentro. Eso es lo que Pablo quiere que los corintios entiendan.
Ustedes no son capaces de resolver sus problemas internamente y van y los exhiben afuera, contra los incrédulos, con los incrédulos. A los mismos que queremos evangelizar, a los mismos que queremos decirles, ven a Cristo, recibe una vida nueva, a ellos mismos ustedes llegan exhibiendo sus vidas y relaciones llenas de conflicto, en pecado, y no son capaces de perdonarse. Y esto lo vemos en los versículos 1 al 3 del capítulo 6. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? El apóstol Pablo pone el problema de conflictos internos de la iglesia bajo la mirada, bajo la perspectiva de que un día la iglesia junto con Cristo va a juzgar al mundo y a los ángeles caídos. Así lo presenta el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, cuando nos presenta el trono de Cristo y alrededor de él 24 ancianos sentados alrededor del trono. Estos 24 ancianos son una representación del pueblo de Dios, o sea, de nosotros, la iglesia, y junto con Cristo, representados por esos 24 ancianos. Ellos están alrededor del trono que impartirá el juicio final contra el mundo y los ángeles rebeldes. Pablo le está diciendo, eso van a hacer ustedes. Y ahora no son capaces de ponerse de acuerdo por un conflicto doméstico interno en la iglesia. ¿Cómo van a llegar ese día? ¿Cómo van a estar en ese día? Y acá viene una contradicción que presenta Pablo, versículos 4 al 6. Les dice, entonces si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. Me llama la atención esta pregunta que hace Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Cómo no va a haber uno, po? Chuta, uno por lo menos. Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. O sea, tienen que ir a buscar hombres sabios afuera, porque parece que adentro ni uno. La iglesia, que es el pueblo de Dios en la tierra, equivocadamente llevaba sus conflictos entonces ante los incrédulos, que no son pueblo de Dios en la tierra. Y se ponían ahí al frente, ya, juzguennos ustedes, digan, ¿cómo estamos? ¿Cómo aplicamos justicia acá? Y ellos obviamente van a recurrir a una sabiduría que es terrenal. Por eso el apóstol Pablo los exhorta llamándoles la atención respecto a la sabiduría que están buscando. Versículo 5. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Cómo nadie ha recibido esa sabiduría de Dios? Aquellos que Dios juzgará, ya está en la contradicción. Aquellos que Dios juzgará junto con su iglesia al final de los tiempos, los corintios los estaban buscando para que ellos los juzgaran en sus problemas internos, en sus asuntos domésticos. ¿Te fijas qué contradictorio? Un día Dios los va a juzgar a ellos, pero los corintios acuden a ellos. Por favor, con su sabiduría, con su justicia, resuelvan este problema que tenemos internamente en la iglesia. A ver, acá queremos aclarar algo importante. El apóstol Pablo no niega el papel legítimo de las autoridades civiles que Dios ha puesto para hacer justicia. Ya no está diciendo ningún cristiano jamás debería consultar a un abogado ni nada, ni autoridades civiles.
De hecho, en la carta a los Romanos, capítulo 13, nos dedica toda una sección diciéndonos que esa autoridad la puso Dios para traer orden, que tenemos que respetarla. ¿Ya? Su énfasis es distinto acá. Su énfasis está en hacer notar a la iglesia de Corinto la debilidad de su enseñanza del Evangelio. Ustedes recibieron el Evangelio. Pablo mismo fue el plantador de esta iglesia, fue pastor de la iglesia de los Corintios, les enseñó el Evangelio. Después llegó Apolo, después Cefas, y cada uno levantando banderita ahí, yo me identifico con este otro. Pero ¿qué pasa con esa enseñanza del Evangelio? No es capaz de ir más profundo, al área chica, al problema, al asunto doméstico entre hermanos. Parece que solo se quedaban con una enseñanza del Evangelio algo más teórica, elevada por las nubes, pero a la hora de tratar un conflicto entre hermanos, no había Evangelio. Los corintios estaban viviendo un Evangelio superficial, por encimita nomás. ¿Te sabe el credo? Sí, me sé el credo. Y el de Nicea también. Cada vez que hay Santa Cena lo decimos. Ah, muy bien. Ya. Padre Nuestro, ya me lo sé. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo eso te sirve para resolver conflictos? Ah, no tengo idea. No aplica. No se llama. Este evangelio superficial solo servía para acumular conocimiento acá y tener un culto religioso una vez a la semana, y el resto de sus vidas estaban desconectadas totalmente de las verdades de Cristo. Por eso no podían impartir sabiduría justa entre ellos. Hermanos, ¿cómo es el evangelio que estamos viviendo nosotros? ¿Hemos reducido a Cristo solo a un conocimiento bíblico y un culto religioso una vez por semana? Si miráramos cómo resuelves los conflictos con tus hermanos de la iglesia, ¿ha habido resolución de conflicto acá alguna vez? ¿Nuestros 40 años de historia de la iglesia? Me imagino que sí. Si miráramos cómo se han resolvido los conflictos entre hermanos de esta iglesia, o tal vez cómo los resuelves con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, o con tus compañeros de trabajo o de estudios, los estudiantes. ¿Cómo resuelven esos conflictos? ¿Se puede decir que el Evangelio de Jesús es lo que te da sabiduría para resolver esos asuntos con justicia? Si alguien lo mirara, algún corintio incrédulo, diría, oye, esta sabiduría es distinta. No es como la de nosotros. ¿Se puede decir que el Evangelio de Jesús es lo que te da sabiduría para resolver esos asuntos con justicia? ¿O te sale la doctora Apolo que llevas por dentro para hacer justicia? Queridos, dígale al que está a su lado, no necesitamos la sabiduría del mundo para juzgarnos. Pidamos a Dios su sabiduría y justicia para reconciliarnos. Que así sea, y Dios nos ayude con esto. Entonces, sabiduría y justicia disponibles, ¿dónde? ¿En el mundo? No, ya sabemos que no. ¿Dónde está esa sabiduría y justicia disponible? Están en Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a un problema de fondo. El problema serio de los corintios no estaba en su conducta. No estaba en que de pronto alguien iba a Carmen Gloria a tu servicio y se presentaba con el hermano a ver cómo nos va a ayudar. No, sino en un mal entendimiento de su propia identidad. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos a partir de la obra de Dios en la cruz de Cristo? ¿Quién soy? Y esto lo vemos en los versículos 7 al 11. Dice, así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Ya estamos mal, le dice Pablo. Corintios
Si entre ustedes están tratando de estafarse unos a los otros, ya estamos mal. ¿Ya? ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no sufren mejor? ¿Por qué no ser mejor defraudados en vez de ir a Carmen Gloria a tu servicio y mostrarle a todo el mundo cómo entre cristianos se están estafando? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Y acá les dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran esto. Y por supuesto estaban sin la herencia del reino de Dios. Pero, maravilloso pero, fueron lavados. Otro pero, gracias Señor por tus peros en la Biblia. Fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amados, en el corazón del conflicto entre los cristianos de Corinto se encuentra la identidad que los define como personas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿A qué reino pertenecen? ¿Viven de acuerdo al reino de Dios o al reino de este mundo? Y Pablo menciona un montón de identidades en el versículo 11. Una lista de identidades. Estas eran las que definían a los corintios antes de ser de Cristo. Cada una de ellas definía sus valores, sus deseos y el tipo de sabiduría a la que se sometían. Sin embargo, recordemos lo que dice, y aquí me gustaría que me acompañe el capítulo 1, versículo 24. 1:24 dice: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Luego en el 30 del capítulo 1, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Y en el 2:16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, la mente de la sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema de la inmoralidad, que ya había empezado en el capítulo 5. En el 6 lo vuelve a tomar con toda esa lista de identidades en pecado. Aunque ahora agrega 3 grandes peros, hermosos peros. Estos señalan un cambio en la naturaleza espiritual de los corintios. Ellos tienen ahora acceso a la sabiduría y justicia de Dios en el Espíritu. Y aquí quiero destacar una cosa. En el idioma original dice: estaban siendo algunos de ustedes. Esto estaban siendo. Yo me imagino cómo la misión de Pablo entre los corintios no discriminó entre personas y se dirigió a predicar el Evangelio y a compartirlo, mientras estaban siendo inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores. Mientras estaban siendo eso, se dirige con amor a compartir el Evangelio. Como iglesia debemos aprender eso también. Hermanos, este conflicto de identidad que tienen los corintios es más cercano a nosotros de lo que parece. Cada vez que queremos resolver un conflicto interno de la iglesia, buscando sabiduría en nuestra propia manera de pensar.
Por ejemplo, la crianza personal. No, que a mí me criaron así y así se resuelven los conflictos. Pero eso en la mente de Cristo, no, en la mente de mi papá, que me enseñó que así se resolvían las cosas. Estamos yendo a sabiduría de este mundo. Nuestra cultura también debe ser desafiada. Yo sé que acá tenemos el precioso tesoro de tener varias culturas. No está nuestro hermano Chris, estaría nuestro representante anglo, pero tenemos mapuche, chileno. Y uno tampoco puede decir, no, yo resuelvo las cosas a la chilena. ¿Qué tengo? Ahora es como un baile flamenco. A la chilena. ¿Eso es sabiduría de mente de Cristo? No. Es del mundo, a la chilena. ¿O resuelvo las cosas a los mapuches? No sé cómo será los mapuches. Pero si tu cultura no está siendo moldeada por la mente de Cristo, tu cultura necesita esa redención de Cristo. Seas chileno, seas mapuche. No podemos decir, no, que es mejor a la chilena resolver las cosas, ¿cierto? Así que Jesús, sálgase de aquí un poquito, quédese ahí y vamos resolviendo a la chilena. No, no. O de acuerdo a mi carácter, mi naturaleza, tal vez soy más impulsivo, más agresivo, y creo que así está bien resolver las cosas. Lo hacemos igual que los corintios, es como que vayamos a los incrédulos, recurriendo a sus recursos de sabiduría. A veces intentamos sanar heridas que el pecado de la iglesia ha generado tomando prestado sabiduría del mundo. Por ejemplo, no, es que la iglesia ha sido muy elitista, entonces vamos a hacer un evangelio comunista. Sí. Y todo lo vamos a leer de acuerdo a la lucha de clase. Y vamos con Jesús más revolución y cosas semejantes. Como si el evangelio por sí solo no trajera sanidad, necesitamos ponerle algo. No, la iglesia ha sido muy machista, entonces ahora vamos a crear un evangelio feminista. Mierda. Y vamos a aplicar las cosas que el feminismo dice, se lo ponemos a la iglesia. O quizás hay tanta presión alrededor nuestro que queremos ser una iglesia que se vea tolerante, abierta a los cambios modernos y traemos toda la influencia del mundo LGTB a la iglesia. Y se la imponemos a la iglesia. O quizás nos vamos para el otro lado. No, la iglesia está muy aguachenta, diluida, necesitamos autoritarismo en la iglesia. Hay que poner orden ahí. Y ejercemos liderazgo autoritario y violento. O como está de moda hoy día, que ya ni siquiera se puede dialogar con alguien que piensa diferente. No, yo soy cristiano y el que no es cristiano, ¡guau!, la guerra. Eso es sabiduría del mundo. Y buscamos que la iglesia se someta a esa justicia. Mira, iglesia, léete este manual. Así se vive ahora. Ahora tú te sometes a esa justicia. Pero Dios nos ha dado una identidad diferente. Tenemos una identidad diferente. Heredamos un reino diferente. Y Él tiene para nosotros una sabiduría y justicia mayor y mejor que la de este mundo. Queridos hermanos, hermanas, la sabiduría y justicia de Jesucristo manifestada en la cruz. Como les dije en el idioma original, el versículo 11 dice, y esto estaban siendo algunos de ustedes. Su identidad estaba puesta en la inmoralidad, idolatría, adulterio, sexualidad distorsionada, homosexualidad, robo, avaricia, borrachería, difamación o chisme, estafa o engaño. Ahí estaba su identidad. Quizá algunos de los hermanos corintios, antes de Cristo, le preguntaban, ¿quién eres tú? No, yo soy el chismoso. Juanito el chismoso. Y eso era parte de su identidad.
Todo su ser giraba en torno a eso. ¿Quién eres tú? Yo soy Juanita la lesbiana. Y eso la identificaba y todo su ser giraba en torno a eso, a su identidad puesta ahí. Y mientras estaban haciendo eso, fueron rescatados por Dios para ser lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, recibiendo una nueva identidad como herederos del reino e hijos e hijas de Dios, ya no más sometidos al pecado. No más sometidos al pecado. Y aquí me gustaría hacer una acotación importante y necesaria, creo, para la iglesia en nuestros días. Como pastor me ha tocado conocer hermanos anglicanos, chilenos, que luchan por la santidad contra la tentación homosexual. En un momento de confianza, de intimidad, me ha tocado conocer eso. Y quiero decir que nadie se va al cielo por ser heterosexual. Así como nadie se va al infierno por ser homosexual. Lo que está aquí en juego es identidad. Si tú abrazas la homosexualidad como tu identidad y dices, esto soy yo, esto me define, me someto a esta sabiduría y a esta justicia, igual como a cualquier otro pecado de los que se mencionan acá. Yo soy el impulsivo, yo soy el violento, esto me define, esto determina mi sabiduría y mi justicia. Y le dices no a Cristo, ahí estás quedando fuera del reino de Dios. Pero estos hermanos que yo he conocido saben que la homosexualidad es pecado. Lo saben. Pero están dando la lucha por la santidad. No me define esto. Cristo me define. Cristo me define. Y me da las armas y me da su espíritu para vivir luchando por la santidad. Esta es mi lucha. A lo mejor otro tendrá otra lucha. Quizá héteros con el adulterio, codiciando mujeres u hombres con la mirada, como dice Jesús. Y la lucha de ellos es esa. Por lo tanto, como iglesia no deberíamos tirar portazos en la cara si de pronto alguno de nuestros hermanos o hermanas confiesa que tiene sed con esa tentación. Porque estamos todos en la lucha por la santidad. Todos. Por el contrario, deberíamos ser una iglesia que contiene, y apoya y vamos. Luchemos juntos. Bienvenidos los que luchan, dice una consigna, no es política, en este caso por la santidad. Queremos ser fieles a Cristo y esa es nuestra identidad. Eso me define. No un pecado ni una tentación, por más fuerte que sea, por la que esté luchando. De esa manera vamos a vivir evangelio en profundidad. Amados hermanos, el engaño y la injusticia ni siquiera debieran existir dentro de la iglesia. El hecho de que existan y que sean cometidas por hermanos cristianos entre sí demuestra que hemos caído bajo. Yo quiero decirlo, a veces yo saludo en Mapudungun y veo a algunos con una cara como que no les gusta. Amados hermanos, deberíamos valorar eso. Valorar cómo el Señor nos reúne y nos reconcilia en Cristo. Y lo mismo si lo hacemos en inglés, y si el día de mañana llegan haitianos acá y saludamos en creol, también. Valorar eso. Esa es la justicia de Dios, que es capaz de reconciliar, de unir. Y no estar trayendo los mismos conflictos y luchas del mundo a la iglesia, acá. Todo lo que vemos afuera, esas disputas, acá adentro también. No, hermanos. Y si lo hemos hecho, hemos caído bajo en el Evangelio.
Sin embargo, déjame decir, para buena noticia de todos, Cristo sufrió la injusticia y fue defraudado por los que eran sus mejores amigos, sus discípulos, que lo vendieron, lo negaron y lo abandonaron cuando más necesitaba de su compañía. Por amor a esos débiles discípulos, Él soportó todo esto para cargar con esos pecados en la cruz y pagar por ellos con su muerte. Pero esa injusticia y esa traición eran también las nuestras. Fueron nuestras injusticias y nuestras traiciones que cada vez que nos dejamos llevar por la sabiduría del mundo y su justicia torcida, fueron puestas sobre Jesús también. No obstante, el amor de Cristo sigue vivo desde la cruz para decirnos, hoy día, Iglesia del Salvador, fuiste lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor. Volvámonos a Él en arrepentimiento y fe de corazón. Dígale al que está al otro lado ahora, ahí está, lavado, sentado, justificado. Al que está al otro lado ahora, no necesitamos la sabiduría del mundo para juzgar. Pidamos a Dios su sabiduría y justicia para reconciliarnos. ¿Y cómo podemos poner en práctica esto? 3 maneras, versículos 5 y 6, cuando el apóstol Pablo dice, bueno, ¿acaso no hay uno sabio en la iglesia? Ojalá que haya por lo menos uno, más de uno acá en nuestra iglesia, y acudamos a los sabios. Busquemos hermanos maduros en el Evangelio para mediar los conflictos internos. Que de otra manera, versículos 9 y 10 también, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Rechacemos el engaño, querido hermano, abandonemos la doble vida. No pretendas ser santo mientras decides vivir en pecado. Diferente es si estás en la lucha. Ahí sí, estamos todos en esa. ¿Ya? Pero si tu decisión es, no, yo vivo en pecado. No nos engañemos con eso. Y versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Vivamos activamente la nueva identidad perdonada y justificada que Dios te dio. Abraza al Espíritu o déjate abrazar por el Espíritu para que la vivamos. Ya para ir terminando entonces. En el caso de los corintios, ellos eligieron a los maestros chasquillas. ¿Ya? Tenían problemas, en vez de ir a su Señor, fueron a los chasquillas para resolver los conflictos internos de la iglesia. Porque cuando los cristianos acuden a la sabiduría y justicia del mundo para resolver los conflictos entre hermanos, prefieren ignorar la sabiduría y justicia de Dios que les ofrece por su gracia. Hoy, querida iglesia, la sabiduría y justicia de Dios siguen disponibles para nosotros. Gracias a la obra de Cristo en la cruz. ¿A cuál de ellas acudirás para que sanen nuestras relaciones? Digamos todos juntos, no necesitamos la sabiduría del mundo para juzgarnos. Pidamos a Dios su sabiduría y justicia para reconciliarnos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos recuerdas cuál es nuestra verdadera identidad. Cómo nos encontraste, Señor. Y nos has lavado, nos has santificado, nos has perdonado en Cristo Jesús. Y hoy tenemos la mente de Cristo disponible para nosotros. Señor, como iglesia te pedimos perdón por tantas veces que hemos rechazado esa sabiduría tuya y hemos tratado conflictos entre nosotros, Señor, apelando a nuestra sabiduría, apelando a la sabiduría del mundo. Y hemos hecho daño, Señor.
hemos dañado relaciones entre hermanos. Perdónanos, Señor, y danos tu espíritu para la reconciliación. Danos tu espíritu para acudir a tu sabiduría y buscar la reconciliación activamente al interior de la iglesia. Señor, porque sabemos que aquella cruz perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras metidas de pata también, todas nuestras reacciones que no te honraron fueron puestas en la cruz y por ellas somos perdonados, Señor. Con esa verdad, danos tu poder entonces para ser activamente reconciliadores al interior de la iglesia. En la sabiduría de Cristo te lo pedimos, Señor, para tu gloria, para que esta iglesia brille con la hermosura de tu evangelio, Señor. No solo en la superficie, sino en la identidad profunda. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.